Por lo tanto, bienvenidos a la cadena SER, bienvenidos a los Jueves Político, y tal y como les venimos anunciando, hoy con nosotros está Paz Velázquez. Paz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en los estudios de la cadena SER. Gracias a vosotros. Paz Velázquez, que se ha convertido, está llevando una labor muy activa y se ha convertido en uno de los azotes en la oposición para el gobierno actual. ¿Eso qué es? ¿Por tu brío, tu juventud? ¿Porque mamas la política desde hace mucho tiempo? Que de eso doy fe. Pero es de las personas, es decir, Partido Popular tiene 10 diputados y yo comento, bueno, se escuchan las voces de 3 o de 4. ¿Dónde están los demás? Sí, todos estamos trabajando, cada uno en sus diferentes esferas o en aquellos lugares donde se encuentren mejor. Yo creo que hacemos un equipo bastante amplio. Es verdad que pues mi condición quizá pues sea un compendio de varias cosas, Toñi. Yo creo que puede ser en mi juventud, en la política, que como has dicho, la he mamado desde muy pequeña. Yo siempre he estado vinculada a la política y sobre todo al Partido Popular. Mi militancia en el Partido Popular viene desde que tenía 18 años. Yo empecé en Granada, en el Partido Popular de Granada, en el Partido Popular andaluz, donde toda mi carrera universitaria y todo ese periodo fue estar en la oposición. Nosotros fuimos oposición permanente en Andalucía, con la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE a lo largo de estos últimos 40 años. Y fue mi primera forma, ¿no?, de hacer una política activa, si bien de pequeña sí viví el Partido Popular en el gobierno, gracias en aquel año 91, cuando ganó el Partido Popular con mi padre como cabeza de lista, pero de aquella época pues me acuerdo muy poco, porque era bastante pequeña. No obstante, he sido de mis 3 hermanos la que sí he seguido un poco la estela del ámbito político, e incluso estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, y yo creo que es algo que llevo muy dentro y pese a estar en el gobierno o en la oposición, mi actividad política es mi pasión, ¿no? Se puede decir, yo tengo ahora mi profesión, yo estoy trabajando, yo estoy estudiando, me estoy reciclando también, pero la política siempre la voy a llevar muy de cerca, y siempre voy a defender o voy a atacar aquello que considere. En este sentido, defiendo las cuestiones que sean injustas por parte de este gobierno, y las voy a criticar y las voy a denunciar, y voy a estar ahí como Partido Popular y siempre bajo la directriz de mi partido. Porque comentaba que es el azote, por ejemplo, en el tema de la grúa, por ir viendo los temas más recientes. Paz fue quien empezó a destapar lo que creía que no era lógico, que no era legal, del tema de la grúa. Se llevó a los juzgados por parte de un conocido suyo, y ahí está el tema de la grúa. Es decir, que usted empieza, muerde el hueso, continúa, y por otra parte lo que dice el gobierno es que ustedes lo que están haciendo es judicializar la vida política. Mire, yo llevo con este tema de la grúa desde que comenzamos a estar en la oposición. Fue bastante complicado salir del chip de gobierno después de 4 años. En mi caso, a lo mejor el resto de mis compañeros que han estado muchos más años le pudo costar un poco más. La verdad que es una transición que hay que vivir. Hombre, y que hay que experimentar. Tiene usted compañeros, que han estado 20 años en la política. Sí, efectivamente, y para algunas personas, son elecciones que han ido ganando, ¿no?, progresivamente, y han estado durante ese tiempo porque los melillenses también se han querido. Mi condición como en la política activa y como gobierno han sido solo 4 años, por lo tanto yo pude cambiar el chip automáticamente, y fue justo después de ese verano que pasamos un poco, ¿no?, de duelo, ¿no?, de dejar el gobierno, y justo en septiembre comenzó el tema de la grúa. Es decir, yo llevo con el tema de la grúa desde hace casi 2 años. No ha sido una judicialización desde el minuto cero. Yo he ido investigando, indagando, mirando, preguntando en comisiones y en pleno, porque me parece algo sorprendente. Y es que le puedo decir, Toñi, que se ha producido un quebranto en la hacienda pública de nuestro ayuntamiento de 5 millones de euros. Por lo tanto, los responsables políticos tienen que responder ante esta situación, porque se ha producido un quebranto, se ha producido un cúmulo de despropósitos que han sido advertidos previamente, y pese a las advertencias han mantenido y han persistido en esa actitud. Por lo tanto, hablamos de una presunta prevaricación administrativa continuada en el tiempo y una presunta malversación de caudales públicos, que, como bien he dicho, ha sido advertida,
y no ha sido reconocida hasta ahora que se ha cobrado su primera víctima, que ha sido el cese del director general de Seguridad Ciudadana. ¿Le sorprendió el cese de Juan Palomo? No. ¿O lo esperaba? No, en absoluto, en absoluto. Es verdad que hay una desaveniencia importante entre el superintendente de la Policía Local y el director general. Son los dos máximos responsables del área y son los que tienen que vigilar, ¿no?, por el cumplimiento de los contratos, ¿no?, que hay en vigor. Y bueno, pues esa paralización en materia de contratación, cómo se está tratando también a la policía local a nivel político, pero por parte del responsable político, que es el señor Eduardo de Castro, que hay que decir que cómo es posible que un presidente de la ciudad sea a la vez también consejero, cuando está visto y declarado que no sabe llevar el área de seguridad ciudadana, y así se lo están diciendo los sindicatos. Así tiene la policía local muy descontenta con un acuerdo que se firmó con la anterior administración del Partido Popular, pero no deja de ser un acuerdo con la propia administración donde se establecían mejoras profesionales y económicas para el sector de la policía local, que no se han visto reflejadas con este Gobierno del Cambio. Si bien el Partido Socialista sí apostaba, estando en la oposición, por esta mejora en la policía local, la parte del Partido Socialista ahora mismo está callado y no dice absolutamente nada con respecto a la policía local. Es la política de la oposición que cuando llegan al Gobierno son incapaces de cumplir. Lo que no se puede este Gobierno, que cada uno tenga su propio reino de taifas y no quieran interferir, ¿no?, en las competencias del resto de sus compañeros. Por lo tanto, se convierte esto en un auténtico desgobierno. Entonces, el Partido Popular ha cogido como ejemplo o como testigo judicializar y de esta forma poder cambiar el rumbo de este Gobierno, ¿o no? En parte, lo que se está produciendo es un abuso por parte de esta Administración con el estado de alarma, en el que están aflorando los contratos de emergencia como si fuesen amapolas. Entonces, nos vemos obligados en determinadas circunstancias, en determinadas acciones políticas, a judicializarlas, porque, vuelvo a repetir, están utilizando demasiado los contratos de emergencia para cuestiones que no son de emergencia. Por lo tanto, eso no queda otra que llevarlo al juzgado y que sea, ¿no?, los tribunales de justicia quienes determinen estas circunstancias, como puede ser el tema de Rostrogordo, un tema, bueno, donde yo creo que todos los melillenses tenemos claro el desastre que se ha producido allí. De hecho, ha salido ahora mismo recientemente un contrato para licitar millones de... ¿cuántos? 300... ¿Cuánto era la cantidad? Se me acaba, ahora lo recuerdo, de un dineral para condicionar el Rostrogordo, porque se ha quedado eso totalmente destrozado por el centro de menores y esas circunstancias las tienen que pagar los responsables políticos. Evidentemente, como máximos responsables, los que han tomado esas decisiones son los que tienen que pagar. Y no ha sido una decisión que haya tomado el Partido Popular como posición de judicializar, es que hemos visto abocados a realizar este tipo de acciones por velar por la gestión y por el dinero público. ¿Cuál es ahora la postura del Partido Popular? Me refiero a, visto que primeras reuniones no se llega a acuerdos con el Partido Socialista, no hay negociación como para cambiar el rumbo de la presidencia. ¿Cuál es ahora mismo el rumbo que ha tomado el Partido Popular? ¿Cuál es la posición? ¿Verlas venir? ¿Espectadores? ¿Nos reímos porque aquí están los que lo iban a hacer mejor? No sé, le pregunto. Simplemente estar... ¿O efectivamente lo están haciendo mejor y están haciendo cosas mejores que nosotros? Hacer la política de oposición que estamos haciendo, que sea también de construir, ¿no? Nosotros también estamos realizando propuestas. Evidentemente, realizamos denuncias. Estamos en una situación muy complicada de pandemia, que como bien sabemos, les ha venido muy bien a este Gobierno esta situación de pandemia para escudarse en la situación del COVID para hacer el desastre que están haciendo con nuestra ciudad. Evidentemente, ha sido una excusa y a la vez, bueno, pues una manera, ¿no?, de realizar política escudándose en la pandemia. Y nosotros tenemos que denunciar, pero también nosotros hemos hecho propuestas que han sido totalmente desoídas, Toñi. O sea, en materia sanitaria, en materia de gestión, o sea, y el tema, por ejemplo, el tema de la grúa, sin ir más lejos, yo propuse cuestiones, mire, dejen este contrato que no está correcto, se les advierte de las circunstancias, se les ha advertido, pero persisten en el error
no sabemos por qué, persisten en el error en el tema de la pandemia. A nosotros, en cuanto a las restricciones, jamás han contado con nosotros. Bueno, tampoco, no sé por qué les sorprende, tampoco los médicos dicen que tampoco cuentan con ellos. No, exactamente, y se suponía que era el gobierno del cambio, el gobierno que venía a dialogar con todos, el gobierno del consenso. Es mentira, no consensuan con absolutamente nadie las medidas, o simplemente las medidas que a ellos les puedan interesar en determinados momentos, como ha sido ahora el tema del cambio de hora por el tema del Ramadán. Son cuestiones puntuales que ellos quieren negociar, pero a la hostelería la han tenido, bueno, castigada no, la han tenido, bueno, ha sido criminalizada por este gobierno cuando se sabía que en la hostelería no se estaban produciendo los contagios. Y el consejero ha tenido que salir, el consejero Moján, y ha tenido que reconocer la realidad. La realidad de Melilla es la alta densidad de población que tenemos, la forma de vivir, las familias tan numerosas donde se producen realmente los contagios, donde están sin mascarilla, donde se producen los contagios. Y no es en la hostelería. Y ha tenido que ser a base de, que por cierto, eso es la piel muy fina. O sea, a ellos les aterroriza una mínima manifestación, una mínima propuesta. Bueno, es impresionante lo poco que aguantan, lo que aguanta el Partido Popular en circunstancias mucho menos, ¿no?, de dificultad que en la que están, y este gobierno no aguanta ni media. O sea, yo me he dado cuenta que la crítica la aguantan muy poco y la presión social les puede. ¿Cómo ve entonces este tripartito? Se lo comento. Me explico mejor en mi pregunta. Hace ya unos años estuvo las famosas reuniones del Parador, donde PPR era ese voto que luego fue, por ejemplo, haciendo un símil el de Eduardo de Castro. Por lo tanto, en esas reuniones me imagino que tal vez se podrían trasladar a las de hace año y medio respecto a deseos, ambiciones, ilusiones, etcétera. Porque muchos comentan que la única ilusión o fin del tripartito era quitar a Imbroda del gobierno y otros era demostrar que se puede hacer una Melilla mejor. ¿Cómo lo ve usted al tripartito? Mire, el señor... Si se puede extrapolar las conversaciones que en su día ustedes tuvieran. ¿Qué pasa? Que las circunstancias de aquel momento eran diferentes. ¿Por qué? Porque teníamos una señora, Gloria Rojas, totalmente verde, nueva en política, y estaba aterrada. Ella estaba aterrada y era incapaz de entrar en un gobierno porque no se veía capaz. No se veía capaz. Pienso que hoy en día tampoco se ve capaz de presidir ningún gobierno. Ya hemos visto el papel que está haciendo como vicepresidenta primera, que deja muchísimo que desear. Como consejera se ha ido quitando competencias poco a poco. De hecho, recordemos que ella ha sido consejera de Seguridad Ciudadana durante 6 meses y se quitó de un plumazo las competencias y se las devolvió al señor Castro. Si bien tengo que decir que ella ha firmado más de 300.000 euros en facturas con el tema de la grúa, y ella tendrá que dar muchas explicaciones de por qué firmó y en base a qué. Y yo creo que será llamada en un futuro a sede judicial a que explique esa circunstancia. El señor de Castro en aquel momento, otro diputado completamente nuevo, venía, ¿no?, supuestamente a regenerar la política y decía que se iba a quedar en la oposición. Se supone que esa era la filosofía de Ciudadanos en aquel momento. Esa filosofía de Ciudadanos fue exactamente la misma que 4 años más tarde, que era mantenerse en la oposición y dejar, ¿no?, gobernar a la mayoría, que en este caso era el Partido Popular. ¿Qué ha pasado? Que tenemos a un señor de Castro, a mí me recuerda, Toñi, las películas estas películas americanas estas en las que el niño de pequeño acomplejado, que se ríen de él en el colegio, que se ve incapaz, que es un poco, ¿no?, tímido, y ese niño de repente cuando crece quiere buscar venganza contra aquellas personas que se rieron de él. ¿Está usted describiendo al Joker de Batman? Pues básicamente. Y es un Eduardo de Castro transformado en una persona que viene a buscar venganza. Un revanchista, un resentido. Eso es lo que tenemos de presidente de la ciudad. ¿Pero no piensa usted que Eduardo de Castro también es el freno de partidos como, por ejemplo, Coalición por Melilla? En absoluto. ¿Freno? Al contrario. Está dejando hacer todo lo que quiere CPM. No hay ningún freno por parte del señor de Castro, porque el señor de Castro no pinta absolutamente nada en este gobierno. Y él lo reconoce, y él lo va diciendo, incluso a miembros del Partido Popular. Él reconoce que no le hacen caso. ¿Cómo le van a hacer caso a un señor que se representa a sí mismo? Es imposible. Y donde ha obtenido el mínimo, el menor de los votos en las últimas elecciones. Su papel absolutamente es testimonial,
es representativo, aunque él no representa, yo creo que ningún melillense se siente representado por el señor de Castro, pero es un papel testimonial, no es un papel de presidente que gestiona, es un presidente que no cohesiona un gobierno en absoluto. Él deja hacer a CPM, por lo tanto él es partícipe de muchas situaciones de presunta corrupción que están ocurriendo en nuestra ciudad, y el Partido Socialista, como te he comentado antes, tiene un papel que es también dejarse comer por coalición por Melilla, se está dejando comer por coalición por Melilla con tal de tener el poder durante 4 años. O sea, van a tener un breve tiempo feliz de estar en un gobierno con 4 escaños, que es lo máximo que han llegado en los últimos 20 años, que estoy convencida que para las próximas elecciones la señora Treviño seguro que ni entra de diputada, yo creo que bajarán a 1 o a 2 como mucho, y cuya función del Partido Socialista ahora mismo es intentar ideologizar a nuestra ciudad. Esa es la única función, y pintar árboles morados, papeleras moradas, semáforos del arco iris y banco de arco iris. Para eso va a quedar el Partido Socialista. Ustedes tuvieron tiempo de negociación en previo, pero y yo preguntaba también a la vez, es decir, tal y como usted me presenta el panorama de un Partido Socialista inútil, incompetente, se lo preguntaba a su compañero Marín. Entonces, ¿por qué iban a negociar o plantear esa negociación con el Partido Socialista? ¿Serían unos socios rémora? ¿Cómo? Perdón, repito la pregunta. Si la imagen que usted ha comentado ha descrito, ¿sí?, un Partido Socialista inútil e incompetente, cuando al principio de esta legislatura se planteaban y se sentaban para crear lazos o llevar un gobierno común, PP, Partido Socialista, que entonces, ¿qué esperaban ustedes qué esperarían ustedes de esa unión? No, evidentemente, bueno, tampoco sé exactamente las conversaciones que han habido y si realmente hubiera habido ese pacto PP-PSOE. Si bien me cuesta muchísimo viendo la trayectoria de estos 2 años del Partido Socialista en materia de gestión. O sea, estamos viendo la gestión de Gloria Rojas, que la llaman, el mote es Gloria Floja, porque no trabaja absolutamente nada. Su única frase es: estamos trabajando, lo estamos haciendo, que sepan los melillenses que estamos trabajando, y siempre que estamos estudiándolo, bueno, es una constante que ya cansa. O sea, está produciendo un hartazgo en la sociedad con el estamos estudiando y estamos trabajando, que ya se le nota ya la incapacidad. Y por otro lado tenemos a la señora Treviño, que es que no da pie con bola, es decir, no acierta ni cuando rectifica. Entonces, esas circunstancias se han visto, Toñi, a lo largo del tiempo. En el primer momento pues se desconocía. También es cierto que hemos tenido también una sentencia, ¿no?, en el que los no electos no han podido, se han tenido que salir del gobierno por esa sentencia, que, por cierto, ¿a qué esperan para hacer algo? ¿No? Habrá que hacer algo de cara, ¿no?, a las próximas elecciones, si no, la lista electoral de los partidos va a ser el gobierno o el borrador de gobierno de cada partido. Hablemos ahora de su situación. ¿Cómo se encuentra usted en el Partido Popular? ¿Totalmente integrada? ¿Tiene grupos que siguen sin aceptarla? ¿No? Totalmente integrada. Yo creo que mi situación en el partido es bastante importante. Yo creo que el presidente, tanto el presidente como el portavoz, cuentan conmigo para muchísimo, ¿no? Por mi forma de hacer política, mi madera de política. Y mi situación con mis compañeros es excelente, con el grupo parlamentario es excelente, y a nivel de partido me encuentro, la verdad, bastante apoyada y bastante querida por el resto. Si bien los partidos políticos son complicados, no son ONGs, son partidos políticos, y yo creo que cada uno pues tendrá sus defensores y sus detractores, pero mi situación en el partido es muy cómoda, me siento en casa, me siento en las siglas, bajo las siglas por las que quiero estar y quiero defender, y con un presidente a nivel nacional, Pablo Casado, totalmente identificada con su postura, y a nivel de local igualmente con mi relación con Juanjo Imbroda, con Miguel Marín y con el resto. ¿Piensa usted que necesita un achuchón, un revuelo, un desempolvar el Partido Popular, unos cambios? Hombre, la gente sí es verdad que pide, en Melilla, mucha gente pide la regeneración, no hablan de regeneración. La regeneración no creo que pase porque todos seamos una lista de personas de 30 o 40 años. Yo creo que esa no es la regeneración. La regeneración también es incluir a personas de la sociedad civil melillense, por ejemplo, nuevas, y personas que pudieran aportar al partido y que sean
personas que no sean de 20, 30 o 40 años, pueden ser de mucha más edad. Yo creo que hay que combinar la regeneración, pero también con la experiencia de partido, ¿no? Es importante tener experiencia en gestión, experiencia en partido, porque no es lo mismo también gobernar que estar también bajo la sigla de un partido. Tienes que estar bajo una disciplina y todos no valen para eso. O incluso tú puedes valer para gestionar, pero no puedes valer para estar en partido, o puedes incluso valer para estar en gobierno, pero no para estar en la oposición. Entonces, estas circunstancias, bueno, pues se tienen que ir viendo y se tienen que ir calibrando a lo largo de estos 4 años y que sea, bueno, pues el comité electoral quien decida para las próximas listas quiénes son las personas idóneas para formar un gobierno, porque, vuelvo a repetir, si no se modifica esa circunstancia de que ahora mismo, por esa sentencia del Supremo, ahora mismo Melilla y Ceuta somos un ayuntamiento de ciudad o de pueblo, si me apura, si no se modifica, tienes que hacer una lista sabiendo quiénes van a ser los consejeros de tu gobierno. Exactamente, porque eso no puedes tirar de gente de fuera. No puedes tirar de gente de fuera. Por lo tanto, habrá que pensarse muy bien las personas que vayan en esa lista. Pero les queda a ustedes 1 año y medio, 2 años y medio. Año y medio. Sí, algo más de año y medio, casi 2 años. Bueno, pues vamos a seguir en esta senda, Toñi, de hacer nuestro trabajo, nuestra labor de oposición. Yo tengo clarísimo. Pero digo yo, para esa regeneración del partido. Sí, evidentemente hay un congreso que tiene que celebrarse próximamente, en el que a día de hoy el único candidato que ha mostrado su intención de presentarse es Juan José Imbroda. Creo que a día de hoy es, por la circunstancia en la que nos encontramos, la única persona que a día de hoy puede capitanear el Partido Popular y debe de seguir capitaneando el Partido Popular es Juan José Imbroda. Es el que se va a presentar, en un principio es el único que ha mostrado esa intención, y es verdad que tiene que formar un equipo de gente que por primera vez en muchísimos años el Partido Popular no gobierna y tiene que contar con un equipo pues con vitalidad, con un equipo pues con grandes ideas, con nuevas ideas de cara pues a terminar, ¿no?, esta legislatura de oposición en la que el Partido Popular no se encontró en esta situación desde hace 20 años. Es que una situación bastante nueva para muchos, pero que hay que tomar, y yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Si bien un equipo regenerado también a nivel de Partido Popular, pues sí, ¿por qué no? Se comentaba finales del año pasado, principio que su padre, Ignacio Velázquez, quería volver a la política y que incluso sería tal vez liderando otro partido como Vox para luego, si fuese necesario, tener esa pinza asegurada, esa unión con el PP. ¿Qué hay de todo eso? ¿O son mentideros de café o es un tema que está ahí? Vaya usted a hablar con su padre, no se me vaya a ir por la tangente. No, claro, le voy a contestar lo mismo que le contesté a otro periodista que me preguntó, preguntadle a él. Es decir, él es una persona que adora esta ciudad, que es incapaz de desvincularse de esta ciudad. También tiene aquí a sus hijos, ¿no? A sus hijos y a sus nietos. Entonces, y profesionalmente también está también en nuestra ciudad, viene esporádicamente a trabajar, ¿no?, como anestesiólogo en diversas clínicas de aquí de la ciudad, lo cual también es un privilegio para Melilla contar con un profesional de su talla, y cualquiera querría caer en sus manos, ¿no?, a nivel sanitario. Si bien esa pregunta a nivel político, la política también para él es una vocación. Yo creo que es algo también que yo he heredado de él. Él tiene su profesión, que es su pasión, pero sí tiene la vocación, que es la política. Toñi, pregúntenle a él. Yo creo que él viene por aquí de vez en cuando. Si quieres, te dejo el teléfono y le llamas y le podrás preguntar. En principio no hay esa intención. Pero me imagino que de alguna forma, si hubiese esa intención, hubiera dicho, y la idea es que tú vayas en el número 2 o que estés en el número 3, que estés arriba en las listas del PP. Es decir, que siempre luego hay unos condicionantes. O le comentó que simplemente fue una tertulia de café o simplemente... Sí, completamente. Eso es la rumorología melillense, que es muy dada a este tipo de habladurías. ¿Ve muy diferente el futuro de Melilla? Se habla con empresarios o incluso empresarios que vienen de fuera, y el otro día me preguntaba uno, ¿cuál es el futuro de Melilla? Y la verdad es que generalmente la respuesta es pesimista. Sí, no hay futuro. Ahora mismo un futuro cierto en Melilla yo no lo veo. Me da muchísima pena escuchar a melillenses que te dicen que se quieren marchar, que se quieren ir de la ciudad, que están buscando alternativas en la península, que están buscando
el irse a sus pisos, ¿no?, en la península. Y a mí también, ¿no?, como madre joven y política, me desconcierta muchísimo el no saber lo que les depara, ¿no?, a mis hijos, o que tenga que pensar que se tienen que marchar en un futuro no muy próximo a Granada, ¿no?, porque aquí no hay posibilidades. La verdad que me aterra a veces pensarlo. Si bien vamos a esperar, ¿no?, a esta pandemia que termine, y yo tengo la esperanza y estoy convencida de que vamos a ganar las próximas elecciones el Partido Popular. Yo creo que es algo que está en la calle, donde todo el mundo opina y piensa que el centro-derecha se tiene que unir. Ciudadanos va a desaparecer y el centro-derecha será la próxima ganadora de las elecciones en nuestra ciudad, y yo creo que ya ahí podremos, ¿no?, establecer las bases para este futuro. El futuro no lo va a establecer el gobierno actual de Melilla. Pero estoy convencida. Me pone usted la siguiente pregunta en bandeja. ¿Y qué ha estado haciendo el Partido Popular durante 20 años respecto al futuro? No hablo de asfaltar, poner una fuente, etcétera, porque está claro que estas personas, estos diputados, llevan año y medio. En año y medio no van a cambiar el futuro de Melilla, pero bueno, vinieron con grandes proyectos. Sí, ¿no? Vinieron con una... Sí, pero si ahora mismo decimos que el futuro de Melilla, ahora mismo en el presente es negro y en el futuro seguirá siendo negro, porque además si no se ve más, sí. Me guste más. El otro día se lo preguntaba a Dunia y me comentaba que ella era muy positiva y optimista respecto al futuro de Melilla. Pero yo me refiero a que venimos de 20 años del Partido Popular. Sí, en mi caso, por ejemplo, cuando estaba de consejera de presidencia, yo tenía claro que una de las vías del futuro de nuestra ciudad era Melilla, ciudad universitaria. Esa era mi intención. Mi intención era ampliar las titulaciones en nuestra ciudad, dotar de infraestructuras a la universidad en competencias que es verdad que no son propias de la ciudad autónoma, pero gracias a los convenios que establecíamos con la Universidad de Granada y con el Ministerio, pues que creíamos conveniente que con esos recursos económicos que nosotros teníamos fomentar, porque consideramos que esa línea era una línea de futuro y la sigo creyendo, y sigo creyendo en esa línea. Por lo tanto, en mi ámbito de competencial de cuando era consejera, veía clarísimo la ciudad como una ciudad universitaria, Melilla como una ciudad de congresos. Ciudad de congresos maravillosa para que vengan fines de semana diversas entidades, ¿no?, a venir a nuestra ciudad, congresos, visitas culturales. El turismo de sol y playa, ese no lo podemos ofrecer, La ampliación del puerto, que era una de las grandes, ¿no?, proyectos del Partido Popular, que ha quedado reducido, ¿no?, a la nada, y era una de las líneas importantes también de futuro de nuestra ciudad. Sí, pero se tiró el Partido Popular más de una década con lo de la ampliación del puerto y bueno, yo creo no pasábamos de tener papeles. Sí, yo creo que no hubo ni una primera piedra. Esos era proyectos papel, de gran envergadura, pero evidentemente quien la sigue la consigue, Toñi. Yo creo que había que seguir, había que continuar, y yo creo que esa era una senda y una hoja de ruta marcada por el Partido Popular, que en cuanto ha llegado el Partido Socialista lo ha quitado en plumazo. Una estación marítima, el puerto ahora mismo está en quiebra. El puerto ahora mismo de Melilla está en quiebra. Entonces, ¿cuál es la situación? Ahora, la frontera cerrada tampoco era el futuro. Ahora aquellos empresarios que veían esa frontera tercermundista en la que, ¿no?, pasaban los fardos, ¿no?, eso era el futuro que querían, ahora ya no está. Entonces ya Melilla no se muere. ¿Cuál es el futuro también que quieren, ¿no?, el empresario de nuestra ciudad? Porque ha cambiado por completo, ha entrado un nuevo gobierno y ya parece que todo va fenomenal. Incluso están haciendo los empresarios de nuestra ciudad, están haciendo de interlocutores con los diferentes organismos públicos para ver el tema de la aduana comercial. ¿Y dónde está la delegada del gobierno? Es impresionante. Yo he visto un cambio de actitud de los empresarios que a mí me ha sorprendido, y ya parece que todo va bien, a pesar de que todo va fatal, porque todo va mal, pero para ellos va bien. Entonces, yo creo que no se está representando realmente también al sector económico de nuestra ciudad los dirigentes actuales de la CEME. Creo que no están representando y tienen demasiados intereses políticos en el tripartito que nos gobierna, lamentablemente. Pero, por ejemplo, usted comenta una ciudad universitaria. Se estuvo hablando, yo recuerdo, en los 3-4 últimos años. Formaba parte del programa. Y lo mismo, no se puso nada, ni una piedra, ni una... Bueno, desde 2000, el primer convenio marco, si no recuerdo mal, fue de 2013. O sea, ya en 2013 ya se empezaba a establecer esas titulaciones que sufragaba la ciudad autónoma,
Sí, pero nos referimos a una ciudad universitaria con un equipamiento. O sea, no puedes traer a la gente para tenerla en un campus que ni siquiera tiene polideportivo o ni siquiera hay residencias de alumnos, etcétera. Sí, y de hecho hoy el Partido Popular, el presidente Imbroda y yo también, hemos recordado que hace 2 años firmamos un convenio de colaboración en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con la Junta de Andalucía, un convenio que era un hecho histórico porque la Junta de Andalucía y el Estatuto de Autonomía de Andalucía reflejan un artículo que tiene que tener estrechas relaciones de cooperación y colaboración con las ciudades de Ceuta y Melilla. ¿Te puedes creer, Toñi, que jamás ha habido ningún tipo de colaboración entre Ceuta y Melilla con la Junta de Andalucía? Por ser Ceuta y Melilla del Partido Popular y la Junta de Andalucía por el Partido Socialista, jamás nos visitó ningún presidente de la Junta de Andalucía a Ceuta, por lo menos a Melilla, a nivel oficial o institucional. Ha tenido que ser Juanma Moreno quien haya visitado nuestra ciudad. Ese convenio, Toñi, ese maravilloso convenio que hablaba de mejoras económicas, de inversiones entre Andalucía y Ceuta y Melilla, fomento de cultura, turismo, transporte, puertos del Estado, puerto de Motril, puerto de Málaga, de Almería con respecto a Melilla. Un convenio de colaboración que eso era una joya en bruto que había que trabajar y que después de 2 años siga parado por este tripartito. Es una auténtica vergüenza. Seguimos con lo que sería una Melilla sin futuro, pero que yo le comento que tampoco hemos visto que el Partido Popular en los últimos años, en todo el tiempo que han estado, haya estado arrancando motores. Ya le he comentado lo de Ciudad Universitaria, jamás se dijo este terreno, esta piedra. También le digo que el otro día Gloria Rojas dejó que eso del campus universitario que prometió Coalición por Melilla ha dicho que en esta legislatura ni lo van a tocar, ¿vale? Por lo tanto, sí, pero la Ciudad Universitaria una promesa pasaba, más. Toñi, por implantar titulaciones, traer profesores de la Universidad de Granada. Sí, claro, un completo de todo. Claro, y poco a poco. Fisioterapia se le dotó también de una infraestructura, poco a poco. Correos, lleva 2 años paralizado. O sea, es una auténtica vergüenza que la señora Rojas, que pertenece a la Universidad de Granada, que quiere implantar o quería implantar en el edificio de Correos, en vez de universidad, para asociaciones y ONGs culturales, como si eso fuese necesario ahora mismo. No, lo necesario es traer a los estudiantes al centro de nuestra ciudad y dar vida al sector económico, al sector comercial, al sector de la hostelería, que llegó a decir incluso que querían montar una cafetería en el edificio de Correos. Imagínense todas las cafeterías que están al lado de Correos, que el espanto, ¿no?, que les produjo que dijese ese tipo de declaraciones la señora Rojas, que yo no sé a veces en qué piensa. Pero es que llevamos 2 años y no se ha hecho nada todavía con Correos y les dejamos el proyecto hecho, que debería de estar ya pues ejecutándose las obras y no parado como está, pues gracias a la incompetencia de esta señora. Piensa que, ya que ha dicho la palabra incompetencia, que el Partido Popular, por aquello de llevar lo que yo llamo mochilas, ha mostrado muchas incompetencias por tener en algunas áreas. Por ejemplo, usted comenta el turismo. ¿Qué se ha desarrollado de turismo en Melilla? Se hablaba de la Melilla de cruceros, etcétera, durante años. Después va su compañero Marín, cuando está de presidente de la Autoridad Portuaria, y dice: ya he puesto a Melilla en el mapa, que no sabía ni dónde estaba. Y decimos todo. ¿Y qué pasaba con todos los viajes de los años anteriores? ¿O qué pasa con llevar tantos años con esos precios astronómicos donde es imposible que nadie pueda pensar en Melilla como un destino vacacional? Y todo eso son rémoras del Partido Popular. Y por eso le comento si el Partido Popular a la vez ha ido llevando en esas listas, en esos puestos, muchas mochilas que ahora de alguna forma esta sentencia le librará, porque tendrá que hacer una lista, como usted ha dicho, de estos son los que valen, estos son los idóneos, estos son los que pueden ir a la lista. No sí. Luego tengo que colocar los compromisos a dedo. No, evidentemente, durante 20 años da muchísimo tiempo para tener muchos aciertos y para tener fallos. Evidentemente, en 20 años no todos son éxitos. Siempre se tiene que producir, por cualquier circunstancia, fracasos que pueden ser imputables a uno o no pueden ser imputables a uno. Pueden ser imputables a otras administraciones, a otras cuestiones, incluso a la propia mala suerte. Yo creo que el tema del turismo es verdad que es una asignatura pendiente. Hay que enfocar bien qué es lo que queremos desplegar, ¿no?, de nuestra ciudad en materia turística.
Es un trabajo que, bueno, pues que queda, como he dicho, pendiente, pero creo que el turismo de sol y playa en nuestra ciudad no es. Yo creo que es un turismo de fin de semana, de 2-3 días, ¿no? Donde puedan disfrutar, ¿no? de nuestra Melilla la Vieja y bueno, pues de tantísimas cuestiones como tenemos en nuestra... Pero un turismo de primero, perdone, vuelvo a insistir, en bajar los precios. Claro, lo primero pasa por el tema de transporte, efectivamente, el tema de transporte. Yo creo que en tema de transporte sí lo hemos hecho bien, Hemos conseguido, conseguimos finalmente el 75% de descuento para los residentes. Y otra cuestión que se quedó en el aire, Toñi, era favorecer que viniera de la península y que tuviera un descuento del 25% y que eso fuera asumido por la ciudad autónoma. Es fundamental bajar el precio del transporte para que vengan a nuestra ciudad. Y eso fue también una cosa que se quedó pendiente por parte de nuestro gobierno, pero lamentablemente pues no pudimos continuar, ¿no? Pero bueno, pues son cuestiones en las que por lo menos estábamos trabajando. Toña, a nosotros no se nos puede criticar de no haber trabajado, cosa que a día de hoy podemos decir que no trabajan. Es que no trabajan porque cuanto más dicen que estamos trabajando, eso quiere decir que no lo están haciendo, no están trabajando. ¿Piensa que entonces lo de la pandemia le ha venido muy bien a algunos, por mucho que se diga han sido tiempos difíciles? Es una bicoca para este gobierno. Como he dicho, para escudarse en una pandemia y segundo, para hacer esos trámites, ¿no? de emergencia que el único fin que tienen es favorecer a determinadas empresas afines a ello, colocar a cuantos más de su partido en determinadas áreas. Mire, yo mañana voy a hablar sobre una entidad, una ONG, a la que se le ha concedido, Toñi, para 3 meses, una entidad que se supone que era para conciliar los niños, ¿no? Mientras la hora que no están durante por la mañana, cuando no están en el colegio, esa conciliación, que por cierto ya hay un programa de conciliación en todos los colegios públicos de nuestra ciudad, se le ha concedido a una entidad nueva, a dedo, para 3 meses, 70.000 euros. Tony, 70.000 euros para un programa de conciliación y de educación y deporte, durante menos de 3 meses, 2 meses y medio del pasado año 2020. Eso lo voy a denunciar mañana en rueda de prensa, porque de esos 70.000 euros, casi el 80% de esa subvención es para sufragar gastos de personal. Para colocar a gente, 3 meses. Y si era tan importante ese proyecto, que yo le pregunté al consejero de Deportes en un pleno de control celebrado en enero de este año, le pregunté, que a qué se debía, porque además era un proyecto que no se ha sabido nada, no se ha hecho público, ni se ha firmado el convenio, ¿no? Públicamente, que estos son muy dados, ¿no? Hacerse fotos para una arqueta que le ponen en mitad de la carretera. Y para esta subvención no se habían hecho fotos. ¿Y en qué consistía? Y me dijo el consejero de Deportes que había sido un proyecto muy importante. Y le pregunté si había tenido continuidad, si era tan importante, de enero a junio, que hubiera continuado el proyecto. Pues no ha continuado el proyecto. Por lo tanto, no sería tan importante. Y esos 70.000 euros, que estoy, por cierto, loca por ver la justificación de ese convenio y dónde iba a parar esos 70.000 euros. Pues eso es a lo que se está dedicando este gobierno. Paz Velázquez, ya para terminar, cuando, por ejemplo, como ayer Fidel Moga en rueda de prensa dijo, como es el Partido Popular, estos son mis principios y no los cambio. Cuando le dicen eso, ¿qué responde? El señor Moga... Se lo digo por lo que yo le comentaba anteriormente, su etapa antes del PPL y ahora dentro del Partido Popular. Mi ideología no ha cambiado nunca. O sea, mi ideología es exactamente la misma. Soy de centro derecha. Si bien jamás voy a defender a un republicano, ¿no? A un republicano o voy a posicionarme con respecto a la guerra civil como si a mí se me fuese la vida, porque yo soy muy joven para hablar de esa época que parece que el Partido Socialista no tiene otra cosa que para tapar su incompetencia y su pésima gestión tienen que sacar a pasear a Franco y a la guerra civil, pues para como humo, ¿no? Humo para despistar a los melillenses. El tema del cambio del nombre del aeropuerto, el cabreo, ¿no? El enfado que tiene el señor Moga y el Partido Socialista es que no está bien recibido por parte de los melillenses. Los melillenses son mayoritariamente conservadores, son mayoritariamente monárquicos y no quieren que se le cambie el nombre al aeropuerto, y si se le cambia prefieren a un melillense, como es el señor
Antonio Molina, fallecido, ¿no? Asesinado más bien a manos de la banda terrorista esta, que sí representa a nuestra ciudad, y no el señor Leret, que no representa absolutamente a nadie y que lo único que hace es continuar con esa brecha, esa división, ¿no? Poner nombres para dividir, como el tema de la estatua de Franco. No se puede estar permanentemente, y menos además, Toñi, en una pandemia, es que sacan cuestiones que a nadie le importan en estos momentos, como es el tema de la estatua de Franco, como es el tema del cambio de nombre de aeropuerto, que además no tenemos muchos aeropuertos en Melilla como para tener diferentes nombres. Pero bueno, ya puestos a ponerle un nombre, pues los melillenses han dicho claramente que quieren el de Antonio Molina. El señor Fidel Moga debería de ser más político, que creo que no lo es, por cómo manifiesta, por cómo critica y por cómo habla incluso para criticarme a mí, agrede o calumnia incluso a mi propia familia. Es lamentable que no sepa argumentar y que no sepa rebatir políticamente, porque se puede rebatir sin tener que acusar a la familia. Las familias hay que dejarlas tranquilas en el tema político, y es lamentable y deleznable que el asesor de la delegada del Gobierno haga uso de la sede del Partido Socialista para arremeter personalmente contra una diputada que lo único que hace es fiscalizar, ¿no? Y opinar y criticar lo que no cree que se esté haciendo bien. El señor Moga deja muchísimo que desear como asesor de la delegada del Gobierno en este sentido. Y la señora Rojas, que es la adalid del hablar bien, de ser respetuosa, ¿cómo permite este tipo de actitudes en la sede de su partido? Paz Velázquez, no nos queda tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la radio. Y usted lo ha comentado antes, el futuro de la ciudad lo ve pesimista respecto a económicamente, etcétera, y lo ve con un partido de centro-derecha en las próximas elecciones. Pero antes habría que tener regeneración en el Partido Popular. Creo que hay que combinar, como he dicho, regeneración con experiencia. Y cuando he dicho regeneración no hablo de todo gente joven. No creo que la regeneración signifique juventud, sino significa caras nuevas, personas de la sociedad civil melillense, personas del Partido Popular muy válidas, en las que podrían dar mucho y dar por nuestra Melilla, pero con esa combinación que hay que buscar ese equilibrio entre regeneración política y experiencia también en gestión y en política, evidentemente. Muchísimas gracias. A vosotros. Seguimos en Radio Melilla, Cadena SER, en los jueves en Políticos. Hoy con nosotros la diputada del Partido Popular, Paz Velázquez.